Mi nombre es Otto Pedraza y soy neuropsicólogo aquí en el Departamento de Psiquiatría y Psicología en la Clínica Mayo en Jacksonville, Florida. La demencia, y esa es una de las preguntas más comunes que nosotros recibimos eh, eh, por parte de los miembros de la familia en términos de cuál es la diferencia entre demencia y la enfermedad de Alzheimer. La demencia básicamente es una pérdida o eh, una- un, un cambio en las funciones cognitivas del cerebro, así que la persona está teniendo problemas en memoria o en lenguaje o en algún otro funcionamiento comparado con donde ellos solían funcionar en el pasado, y como causa de ese cambio la persona ya no funciona independientemente, es decir, la persona empieza a tener dificultades eh, encargándose de sus medicinas diarias o tal vez cocinando o recordándose de hacer sus pagos mensuales de la renta, digamos, o tal vez dificultades manejando, se les empieza a olvidar las direcciones, aún en lugares que siempre han sido familiares para ellos o conocidos para ellos. Así que una vez notamos que la persona está teniendo cambios en el funcionamiento cognitivo y como causa de esos cambios están teniendo problemas en la vida diaria, eso constituye una demencia. Ahora la pregunta es, ¿a qué se debe esa demencia? Bueno, en las personas mayores de la edad de 60 años, la causa principal de demencia es la enfermedad de Alzheimer. Aproximadamente 2/3 de todos los casos de demencia son causados por la enfermedad de Alzheimer. Así que un paciente con Alzheimer siempre tiene demencia, pero eso no significa que una persona con demencia vaya a tener Alzheimer. El otro tercio de las personas con demencia tienen otras condiciones que incluyen demencia frontotemporal o demencia, lo que llamamos con los cuerpos Lewy, los Lewy bodies, demencia que tal vez se deba a la hidrocefalia, demencia que tal vez se deba a cambios vasculares del cerebro. Eso constituye el otro tercio de las demencias. En las demencias, especialmente si estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, el síntoma inicial es casi siempre una pérdida de memoria. El tipo de memoria que uno pierde en Alzheimer's disease es la memoria para eventos diarios, así que la persona tiende a tener dificultad recordándose qué ocurrió esa misma mañana, que desayunaron, por ejemplo, o qué conversación tuvo con el esposo o la esposa hace una hora, 2 horas. La persona tiende a perder objetos o pertenencias en su casa. Así que hay distintos sistemas de memoria en el cerebro, pero el tipo de memoria que es afectado en Alzheimer's disease es básicamente eh, la memoria para actividades o eventos diarios. Ahora, hay un porcentaje pequeño de personas con enfermedad de Alzheimer's en el cual el síntoma principal no es la memoria. Así que en ciertas formas atípicas de Alzheimer's, la persona puede que se presente con problemas de lenguaje inicialmente o tal vez con problemas de percepción visual. Ah, y resulta que eso sí eventualmente se convierte en la enfermedad de Alzheimer. Si sigue siendo Alzheimer. Sí sabemos que hay ciertos factores que tienden a reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Esos factores incluyen, por ejemplo, tener una dieta o nutrición balanceada, eh, eh, que incluye alimentarse con frutas, nueces, pescados. Una dieta nutritiva y balanceada nos ayuda a reducir el riesgo de demencia. Eh, También tener un buen régimen de ejercicio. El hacer ejercicio nos ayuda a mantener una buena salud cardiovascular, y sabemos que de la forma en que vaya el corazón muchas veces va al cerebro, así que si podemos tener una buena salud cardiovascular, eso nos ayuda a reducir el riesgo de cualquier tipo de demencia. Aparte de eso, tener actividad mental o cognitiva está asociado con menos riesgo de Alzheimer's.
sea leyendo o haciendo crucigramas o haciendo cualquier tipo de actividad que nos fuerza a pensar de forma distinta o a resolver problemas. Hacer ese tipo de actividad mental de una forma regular, diariamente, por ejemplo, está asociado con menos riesgo de Alzheimer's. La dificultad es saber exactamente por qué existe esa asociación. Una posibilidad es que estas actividades directamente contribuyen a reducir el riesgo, es decir, si uno hace estas actividades, el hacer esas actividades minimiza el riesgo, pero también es posible que simple y sencillamente las personas que tienden a hacer estas actividades, las personas que tienden a comer de una forma nutritiva, las personas que tienden a hacer ejercicio, hay algo en esas personas, en su temperamento, en su personalidad, en su constitución, que está asociado con menos riesgo, y no es necesariamente la actividad en sí, sino otros factores en la persona. Todavía no sabemos exactamente por qué eso ocurre, pero es un área de bastante investigación. En general hay dos líneas o dos áreas de investigación ahora mismo que son muy importantes. Una es el aspecto genético, especialmente el enfoque en los endofenotipos. Ya sabemos mucho sobre los factores genéticos que contribuyen a la enfermedad en su etapa final del diagnóstico. Nos gustaría saber un poco más sobre los aspectos genéticos que contribuyen al proceso de la enfermedad durante las etapas iniciales. Así que los aspectos genéticos que contribuyen a la pérdida de memoria inicial, a los cambios estructurales en el cerebro iniciales. Así que es una línea de investigación, y hay otra línea de investigación que se está enfocando en los biomarcadores, específicamente proteínas, sea en la sangre o en el fluido cerebroespinal, que tiende a predecir si una persona posiblemente desarrolle la enfermedad de Alzheimer. Y lo que esperamos es que mientras estas dos líneas de investigación se desarrollan durante los próximos 5 a 10 años, vamos a tener mucha más información para poder saber qué está ocurriendo en las etapas iniciales de la enfermedad. Eventualmente estas dos líneas se van a unificar, se van a unir, y vamos a saber mucho más sobre los aspectos genéticos y biológicos de la enfermedad de Alzheimer, en el punto en el cual las personas con funcionamiento normal empiezan a desarrollar los cambios que eventualmente llevan a la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que es un periodo de aproximadamente 10 años yendo hacia atrás. Desde que una persona recibe el diagnóstico de Alzheimer, uno puede ir hacia atrás 10 años, y durante esos 10 años ya están ocurriendo los cambios en el cerebro que eventualmente llevan al diagnóstico. Así que estamos tratando de encontrar qué ocurre en esa etapa inicial, en ese primer año o 2 años, en el cual la persona deja de estar funcionando normalmente y empieza a tener cambios en el funcionamiento del cerebro.